acceso. Ambientes saludables. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Bienvenidos, muy buenos días. Aquí estamos comenzando una nueva semana de actividades en Medellín Ciudad Saludable en este lunes 4 de marzo de 2013. Rapidito va este año y seguimos celebrando, doctora Beatriz, con los buenos días, esta designación y este premio que reconoce a Medellín como la más innovadora del mundo. Yo el viernes, cuando la excusaba ante los televidentes por sus compromisos académicos, estuvimos en Santo Domingo Sabio originando el programa, pues le decía que gracias a ellos, porque aquí muchas veces insistimos, hay que votar por la ciudad, cómo se vota. Fue una campaña que hicimos también desde acá. Gracias a todos y seguimos celebrando. ¿Cómo está, doctora Beatriz? Bien, Felipe, gracias a Dios. Buenos días para todos y también me uno pues a esa alegría y a esas felicitaciones a toda la ciudadanía por votar y por hacer de Medellín la ciudad más innovadora del mundo. Hoy tocaba como de moradito, Sí. ¿cierto? Muy bien, ahí la vi juiciosa. Estamos sintonizados. Recuerde que mañana es verde y el miércoles rojo. ¿Está bien? Muy bien. Ayer 3 de marzo, domingo 3 de marzo, se conmemoró a nivel internacional el Día del Cuidado del Oído y la Audición. No podíamos dejar pasar una celebración de ese tipo, repito, fue ayer domingo, sin que el Medellín Ciudad Saludable trabajáramos el tema. Por eso hoy, y considerando que ustedes tienen muchas inquietudes, la semana pasada hablamos un poco, hicimos una especie de introducción con un asunto parecido, pues vimos que hay realmente muchas inquietudes, muchos problemas de oído y de audición, muchas preguntas, muchos comentarios. Entonces pensamos en que era muy oportuno aprovechar esa coyuntura, la del 3 de marzo, para hablar hoy lunes de esa situación. Problemas de audición es el tema que nos convoca hoy y de una vez les recuerdo la línea telefónica 441-2100. Hay una curiosidad, doctora Beatriz, en la designación del 3 de marzo como Día Internacional de la Audición y del Cuidado del Oído. Y es que el número 3... pues tiene como la formita de la oreja, ¿no? Sí. Entonces, por allá en China, en 2007, que se realizó la primera conferencia internacional de prevención y rehabilitación, fue en Beijing, en China, en 2007, determinaron que si ese número 3 tenía como la forma de la oreja, pues qué mejor que el día 3 del mes 3, es decir, el 3 de marzo, y de ahí viene esta conmemoración internacional. Pues curiosidad no directamente médica ni relacionada con el mundo de salud, pero de ahí surge esta celebración. Bueno, para empezar a hablar del tema, pues quiero recordarles qué es el oído. El oído también es llamado el órgano vestíbulo-coclear y se divide en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno, en el cual o en los cuales hay otras estructuras como los pequeños huesillos, como el yunque, el martillo, el estribo y muchas otras partes que lo conforman y que precisamente gracias a ellos se puede dar no solamente la audición en las personas y en los seres vivos, sino también el equilibrio, sobre todo cuando estamos en movimiento. Todas estas partecillas que conforman el órgano de la audición pueden verse alteradas, Felipe, por muchas causas. Esas causas se deben a la edad avanzada, se deben a la utilización de medicamentos como algunos antibióticos, se deben también al mal uso de los audífonos, a la exposición al ruido, muchas enfermedades asociadas, muchas infecciones, y debemos estar muy pendientes de ellas, precisamente atacándolas y previniéndolas, porque si no podemos fácilmente llegar a sufrir de pérdida de la audición y de sordera. Esa pérdida de audición es hoy la incapacidad sensorial más prevalente en el mundo. La Organización Mundial de la Salud calcula que actualmente poco más de 360 millones de personas o padecen sordera o tienen disminuida su capacidad auditiva de tal manera que los hace personas discapacitadas en ese sentido. Digo, estas son las cifras, las estadísticas que maneja la Organización Mundial de la Salud y que se da fundamentalmente en los países en desarrollo o países también desarrollados. Es decir, es una característica que se da a nivel mundial. Y usted ha hablado de un elemento que es fundamental cuando analizamos este tema, y es la edad.
el envejecimiento está asociado también con una pérdida considerable de las capacidades auditivas. Y si bien ese problema, digamos, de alguna manera que está asociado a la vejez, se resuelve con los audífonos o con estos sistemas que mejoran la capacidad de la audición, pues realmente tenemos que decir, porque así lo demuestran las cifras, que es tan grave el problema que las empresas no alcanzan ni siquiera a producir la cantidad de audífonos necesarios para que las personas mejoren su capacidad auditiva. Felipe, sí, claro, si esto si bien es cierto, la vejez es uno de los deterioros de la vejez del adulto mayor, es la pérdida de la audición progresiva, pero es mucho más triste lo que está pasando en este momento, en la actualidad y sobre todo en los países en vía de desarrollo, y es que se está presentando una disminución considerable, más o menos en 32 millones de personas de la población que corresponden a menores de 15 años. Y una de esas causas es precisamente la otitis media crónica, por un mal manejo, por un mal tratamiento, por un descuido, puede producir no solamente la sordera en los niños, sino además alterar su lenguaje y su desarrollo cognitivo normal. Entonces, la invitación y lo que queremos es, a través de Medellín Ciudad Saludable, es enseñarles a que prevengamos todo este tipo de enfermedades con buenos hábitos de vida, pero además disminuyendo el ruido y consultando a tiempo cuando se presenten los síntomas que acompañan los problemas auditivos. Ellos son disminución de la audición, dolor, muchas veces está acompañado o acompaña a virosis, a cuadros virales, entonces hay fiebre, hay náuseas, hay mareo. Cuando hay pérdida del equilibrio, hay entonces una sensación de caerse y de hecho puede presentarse. Entonces, cuando todo esto se esté presentando, es importante consultar y hacer un tratamiento adecuado. Hay también otras causas que nos pueden producir la sordera, la pérdida de audición y la sordera, y son enfermedades que se pueden prevenir con la vacunación, inclusive desde la misma gestación. Podemos vacunar a las mamás y luego a los niños para que no vayan a desarrollar enfermedades como por ejemplo el sarampión, la rubeola, la meningitis, la parotiditis, que pueden producir pérdida de audición y llevar al paciente hasta la sordera. Prevención entonces, y en eso insistimos mucho en este programa, parece ser la única o por lo menos la principal herramienta para evitar los problemas de audición. Y como les explicamos, si esto está asociado incluso al envejecimiento, a la vejez, 1 de cada 3 adultos o personas de mayores de 65 años tienen problemas de audición. Entonces parece, repito, que la principal estrategia es la prevención para evitar y corregir un poco esas estadísticas y que cuando tengamos esa edad, pues tengamos serios problemas en la audición. Yo no sé, doctora Beatriz, si usted tiene algo adicional para comentar en esta introducción, o invitamos a los televidentes a ver un informe que hemos preparado hablando del oído, de sus funciones, un poco lo que usted nos contaba al comienzo, y a detallar cómo está compuesto el oído, cuáles son sus funciones, para entender un poco más el tema. Invitamos a los televidentes a verlo. Veamos entonces este informe. El oído es el órgano encargado del equilibrio y la audición. Este se encuentra dividido en 3 secciones: externo, medio e interno. El primero de ellos está compuesto por el pabellón auditivo o auricular, una estructura formada por piel y cartílago que tiene como función percibir y canalizar las vibraciones sonoras para luego redirigirlas hacia el oído medio e interno. En el conducto auditivo externo se encuentra un tubo que tiene como función conducir el sonido desde el pabellón auricular hasta el tímpano. Es en este lugar donde se encuentra la cera, una sustancia que protege al oído de los fuertes ruidos e impide el ingreso del polvo y los gérmenes. Cuando las vibraciones sonoras atraviesan el conducto auditivo externo, llegan al tímpano, una membrana que separa el oído externo del medio. Esta estructura vibra cada vez que es golpeada por las ondas sonoras, iniciando así el proceso de conversión a impulsos nerviosos. Esta vibración hace que se produzca un movimiento de los pequeños huesos del oído medio, el yunque, el martillo y el estribo. Este último es el encargado de transmitir dichas vibraciones a la ventana oval, una membrana que cubre la entrada de la cóclea, lugar en el que la energía mecánica del sonido se transforma en señales eléctricas. Gracias a la agitación del líquido que se encuentra dentro de la cóclea, conocido como perilinfa, se estimula las células ciliadas, que son terminaciones nerviosas que envían impulsos a través del nervio auditivo para
que lleguen al cerebro. Al llegar allí, este los decodifica y se produce el fenómeno conocido como audición. Entre el 18 y el 22 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionará en Medellín. En la sentencia se incluían algunos nombres de personas que resultó que no eran víctimas, ¿no? Su presidente, Diego García Sayán, dialoga con Hernán Marín sobre la trascendencia de esta sesión, los casos que analiza la Corte en relación con Colombia y hasta los derechos humanos en Venezuela. Y yo estoy seguro que esto con Venezuela se irá resolviendo de alguna manera en algún momento. Este martes 5 de marzo a las 9 de la noche, en Telemedellín. Estuvo en algún momento interesado en el... Innovación, innovar, innovadora, ciudad innovadora. Lo es Tel Aviv por su tecnología, Nueva York por su oferta cultural y Medellín es innovadora por vos, porque vos haces parte de las ideas, porque a vos te gusta y disfrutás del bien común, porque vos afrontás los problemas y crees en las soluciones, porque vos sos innovador por naturaleza. Vos sos Medellín, la ciudad más innovadora del mundo. Pequeña. Sí, esa que se ve por allá, chiquitica. Esa es. Esa es entonces. Bueno, con el entrenamiento que nos enseñaron aquí en la Fuerza Aérea. Hágale. A la una. Yo quiero ser de la Fuerza Aérea. Pero espere, deme el tiempo. Tengo por aquí. ¡Ah! ¡Guapa! Somos Noticias Telemedellín y estamos cerca de usted. Con una mayor inmediatez, un análisis completo. Mostrando lo que pasa en Medellín y el Valle de la Burra. Porque en Noticias Telemedellín, todos somos la noticia, todos somos la ciudad. Para hablar hoy en este lunes de los problemas del oído, los problemas de audición. Recuerden que esta señal
puede verse en el mundo entero. www.telemedellin.tv para seguir la programación de nuestro canal y por supuesto Medellín Ciudad Saludable. Y si usted quiere recordar alguno de los programas que ya hemos trabajado, alguno de los temas que revisamos aquí durante la primera y la segunda temporada, que es en la que estamos, de Medellín Ciudad Saludable, se pueden ir a YouTube en la barra de búsqueda digital Medellín Ciudad Saludable y ahí aparecen todos los programas. Estamos cargándolos recientemente, los últimos los vamos montando para que ustedes tengan la oportunidad de tener todo el material disponible. Ya está con nosotros el doctor Royman Martínez. Él es fonoaudiólogo y es especialista en audiología clínica. Doctor Martínez, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días para todos y muchas gracias por la invitación. Espero que podamos aprender todos bastante con respecto a nuestra audición, cómo funciona y cómo la podemos cuidar. Esa es la idea, ese es el objetivo y lo importante es que ustedes participen. 441-2100. Doctor Martínez, bienvenido y gracias por acompañarnos. Ahorita veíamos en el informe anterior más o menos cómo funciona el oído, pero por favor puntualícenos la parte anatómica y fisiológica de los oídos. Perfecto. Nosotros, pues, los fonoaudiólogos, los audiólogos, otorrinos y todas las personas que tienen que ver con la audición, casi que lo vemos de una manera mágica. Entonces, en resumen, el oído está compuesto, como lo decían anteriormente, por tres partes. El oído externo, que básicamente está compuesto por el pabellón auricular, ¿sí? Oreja también, que conocemos comúnmente. Él tiene una forma semiparabólica. La idea de esta forma es que capte o converja las ondas sonoras auditivas aéreas hacia el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo hace parte también del oído externo y va limitado entre la abertura del conducto hasta la membrana timpánica, ¿sí? Mide más o menos unos 2,5 centímetros o unos 3 centímetros. Ahí lo importante de esa medida está es importante darla por el cuidado que tenemos y unas malas técnicas de cuidado que tenemos en muchas ocasiones. Cuando metemos objetos al oído, copitos, llaves, lapiceros, palillos, hay personas que son algo obsesivas, pues, como con meterse cosas al oído. Entonces es bueno tener en cuenta que la dimensión de ese conducto auditivo, pues, es un riesgo con los objetos que yo entro. Más o menos son 2,5 centímetros. En ese conducto auditivo encontramos unas glándulas llamadas glándulas ceruminosas. Estas glándulas producen cerumen. El cerumen es un mecanismo normal, natural y necesario de protección del oído. Nos protege de partículas, de polvo, de animalitos, tiene componentes antibacterianos, tiene componentes antimicóticos. Entonces es muy bueno tener claro que el cerumen no es mugre, ¿sí? Sino por el contrario es un mecanismo de protección del oído. Cuando se acumula en exceso puede producir problemas y generalmente se acumula en exceso por una mala técnica de aseo, como les decía, meterse copitos o cosas por el estilo. Entonces lo primero que debemos invitar a nuestros televidentes es a no utilizar copitos, ¿sí? Y a utilizar técnicas diferentes. Por ejemplo, se les sugiere cuando salen de bañarse, con el dedo pequeño, una toalla, un trapito, en fin, podemos hurgarlo hasta donde nos dé el dedo, ¿sí? Porque naturalmente nosotros cuando masticamos y hablamos, el movimiento de esta articulación temporomaxilar hace que el conducto auditivo externo oscile y vaya barriendo la cera vieja para que la nueva haga su trabajo. Entonces es bueno tener, pues, como claridad eso. Muchas veces estos tapones de cerumen pueden producir problemas, por ejemplo en los niños cuando van a las piscinas, entra esa agua al oído. Estos tapones de cera son a veces semipermeables con el agua, la dejan entrar pero no la dejan salir, el agua se queda acumulada y puede producir infecciones. Entonces tener como claro eso en cuanto a la técnica de aseo. Bien, permítanme un segundo para que recibamos la primera llamada de la emisión de hoy en Sabaneta. María Montoya. Hola María, buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, María, ¿usted cómo está? Pues ahí regular apenas. Vea, para hacerles una preguntita. Claro. Yo tengo 73 años y resulta que ya yo tengo audífono en el oído derecho, porque como que tengo malo el oído interno. Pero resulta que ahora tengo fibromialgia reumática y no sé si es debido a la droga que es tan fuerte. Me cae cuando me acuesto y por ahí a las 2 de la mañana me empieza un dolor de oído con toda la mitad de la cara y la vena que va hacia abajo. Entonces yo no sé si echarme gotas, si ir donde la fonoaudióloga o debido a qué puede ser, no sé si es a una droga o ir directamente a donde un otorrinolaringólogo. Muy bien, gracias María.
Doctor Martínez. Bueno, es una pregunta bien interesante. María nos habla de varias situaciones a la vez. Primero, pues ella ya parece que tiene una adaptación de un audífono para una pérdida auditiva pues, que hay de base. Hay algunos medicamentos que son ototóxicos que pueden producir algún tipo de alteración o deterioro de la audición. Esos medicamentos son bastante amplios. Normalmente este tipo de consulta lo debe realizar a la par con un otorrino o un otólogo en lo posible, que nos debe ayudar a manejar específicamente qué tipo de medicamentos pueden ser contraindicados para la patología de base que ella tiene, ¿cierto? Aparte creo que hablaba de que tiene un reumatismo, algo por el estilo, entonces sería interesante ver esto. Hablaba también de un dolor crónico que tiene al acostarse. A nivel anatómico, por la cercanía de algunos nervios que se encargan de llevar la información auditiva al encéfalo, también pasan unos nervios muy importantes en la movilidad de la cara, ¿sí? Que es el séptimo par craneal, el nervio facial. Entonces a veces se acompañan sobre todo de parálisis facial, algunas patologías. Ella refiere más es como dolor. Y hay algunas neuralgias del trigémino, del quinto par craneal, que pueden también incidir en ese tipo de dolor. Yo le invitaría que de pronto consultara nuevamente con el otorrino que la está tratando y evaluaran este tipo de términos a ver cómo se le puede ayudar. Le damos la bienvenida a Marta Gómez desde Bello. Buenos días. Buenos días. Para preguntarle al doctor, hace poquito estuve donde el fonoaudiólogo y me entregó unos exámenes y dice lo siguiente: clasificación, imitancia acústica con complacencia y presión normal, curva tipo A bilateral, sensibilidad auditiva periférica compatible con hipoacusia neurosensorial de grado mínima leve bilateral. Lo que yo le hago la pregunta es lo siguiente: pues a mí me mandaron donde el otorrino, pero me preocupa porque mi mamá y un hermano de ella tuvieron que usar audífonos, perdieron la audición. Yo les escucho. Muchas gracias, feliz día. Feliz día, gracias. Bueno, te hicieron un examen que se llama imitancia acústica. Ese examen es un examen específico para evaluar la función del oído medio. Según el resultado de ese examen, aparentemente la función de tu oído medio está bien, o sea, no hay problemas a ese nivel, ¿sí? Pero el diagnóstico de la audiometría sí nos dice que tienes un deterioro, una pérdida auditiva entre leve y moderada, ¿sí? Hay algunos componentes, digamos, genéticos o hereditarios que pueden acompañarse. Usted tiene un miedo, percibo ahí, de que de pronto pueda acompañarse pues, a ese nivel. Ese deterioro de tipo hereditario es más neurosensorial, o sea que el daño se hizo más en el oído interno. Hablábamos ahorita al principio de la entrevista del oído externo, íbamos a empezar a hablar del oído medio, pasémonos un poquitico del oído medio al oído interno, que es el que está afectado aparentemente en la señora, y hablan de una hipoacusia sensorial, o sea que el oído interno tiene alguna alteración en algunas de sus células ciliadas, que son unas células muy especializadas que hay a ese nivel y que desafortunadamente que cuando estas células se alteran, pues no hay médicamente cómo, digamos, devolverlas o arreglarlas, ¿sí? Entonces, lo que hay que tratar es de prevenir, pues identificar si esa alteración tiene que ver o está relacionada con la edad, y si no, buscar una causa para evitar que esa pérdida aumente, porque esas pérdidas sí pueden aumentarse. Pueden seguir incrementándose. Vamos a saludar en Villahermosa a Celina Londoño. Celina, bienvenida. Hola, Celina. Buenos días. ¿Cómo estás? Fascinada con el programa que ustedes tienen. Gracias. Mira, mi problema es el siguiente. Yo tengo 79 años y yo, como me fastidia tanto la bulla, yo uso unos taponcitos. A mí me han dicho que esos taponcitos pues van perdiendo uno el oír, o puede ser el oír. A veces el doctor que me dice, yo mantengo mucha rasquiña en los oídos, y sí, cometo el error de que yo me mantengo metiéndome, como se dice, topitos. Me mantengo en esas. Y para que el doctor me diga si los tapones son pues malos o qué, porque es que a mí la bulla no me deja dormir, entonces yo me pongo para dormir tranquila. Muy bien, gracias, Celina. Bueno, Celina, mira, la protección auditiva, lo que tú presumo que estás usando, que es una protección auditiva para el ruido, pues en algunas ocasiones la que es de inserción tiende a acumular un poquito la cera, ¿cierto? Porque al ingresar al conducto auditivo, pues va corriendo la cera normalmente y la acumula y puede producir que se formen tapones de cerumen. Los tapones de cerumen tienen algunos síntomas, entre otros que pica mucho el oído.
Ella estaba refiriendo algo de eso. Yo le invitaría a ella que hay que hacerle un examen que se llama otoscopia, es un examen muy sencillo, lo va a hacer un profesional pues calificado, y descarte si lo que tiene es un tapón de cerumen, debe hacer un tratamiento para poder extraerlos. Generalmente se utilizan goticas de glicerina carbonatada, esto lo va humedeciendo de tal manera que pueda salir solo. Si no, se le sugiere entonces al paciente que en su EPS solicite una extracción instrumental de cerumen, si es un taco de cera, ¿sí? Y por último, pues, pensar en el lavado de oídos, aunque es un tratamiento que tiene algunos niveles de riesgo y debe hacerlo también una persona calificada para hacerlo. Hay muchas inquietudes por lo que estamos escuchando hoy en Medellín Ciudad Saludable. Sigan marcando 441-2100. No les he recordado que en redes sociales también estamos atentos para resolver las inquietudes. @saludmedellín en Twitter, que es ese, pero también en el Facebook ustedes pueden participar. Incluso por aquí les iba a recomendar que en nuestro Facebook, Medellín Ciudad Saludable, al comienzo de la semana siempre colgamos o publicamos los temas del programa cada día. Entonces, por ejemplo, están viendo hoy, estamos conmemorando el Día Internacional de la Audición. Mañana vamos a hablar de artritis, el miércoles de enfermedad renal crónica, el jueves Medellín Activa y Saludable, y aprovechamos la celebración de los 20 años del INDER con la entidad que la Secretaría de Salud tiene este programa. En fin, si quieren adelantar, saber qué es lo que viene el Medellín Ciudad Saludable, ahí en Facebook lo pueden hacer. Pero nos estaba diciendo el doctor Martínez, y al comienzo del programa lo hizo la doctora Beatriz, nos hacían como una descripción, un cuadro de las enfermedades que son más comunes. Por eso, a continuación queremos mostrarles cuáles son esas afecciones que se presentan más en el oído y que afectan la audición. Veamos. Cuando uno de los componentes del oído no funciona bien, sea por problemas de deterioro o por una infección, se presentan las enfermedades auditivas, entre las cuales las más conocidas son la otitis, una infección que se puede dividir en interna o media según el lugar en el que se encuentre. La otitis externa es también conocida como oído de nadador. Esta se produce en el canal del oído y puede ser provocada debido a la humedad excesiva o por utilizar implementos para limpiarse la cera. La otitis media involucra la inflamación de los espacios del oído medio, lo cual produce dolor, fiebre e irritabilidad. El vértigo es la sensación de movimiento de los objetos alrededor de una persona. Este problema puede ser consecuencia de alteraciones en el oído, en la conexión nerviosa del oído al cerebro o por el propio cerebro. Pérdida de la capacidad auditiva. La sordera es la dificultad o imposibilidad para escuchar un sonido. A este problema se le denomina hipocausia, cuando hay una pérdida auditiva parcial, y hicofosis cuando es total. La prevención siempre es muy importante. Utilizar audífonos personales y a bajos niveles de volumen, realizarse exámenes constantes con el médico y evitar los ambientes ruidosos ayudará a disminuir el riesgo de sufrir alguna de estas infecciones o discapacidades auditivas. Estas entonces algunas de las afectaciones que se presentan en el oído. Tema de hoy porque les recuerdo, ayer se conmemoró a nivel internacional el Día Mundial de la Audición y de prepararse y prevenir problemas de audición, y por eso hoy estamos desarrollando el tema. Voy al Twitter, recuerden que nuestra cuenta es @saludmedellín, para retomar unos trinos publicados por el programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín. Dice: la Alcaldía de Medellín invita a las mujeres gestantes con 21 semanas en adelante para que se apliquen la vacuna del DPT. En la ciudad contamos con 102 puntos de vacunación para que las madres gestantes reciban la vacuna. ¿Qué más dice? La meta es de 13.500 mujeres de Medellín vacunadas de manera gratuita. Son 117 los puntos de salud. Doctora Beatriz, de la vacuna DPT, yo tenía entendido que se le aplicaba a los niños, también a las madres gestantes. Háblenos un poco, por favor, de la importancia y de acoger esta campaña que es importante para la salud pública en la ciudad. Claro, Felipe, pues es importante, y lo hemos dicho en varios programas, que los niños se vacunen, que se les haga todo el esquema de vacunación completo para prevenir enfermedades, pero en especial la DPT,
que es contra la difteria, el tétano y la tosferina, se aplica en las madres gestantes y en los niños para prevenir enfermedades. En los niños se debe aplicar a los 2, a los 4, a los 6 y a los 18 meses y un refuerzo de esta DPT pentavalente entre los 4 y los 6 años. Entonces la invitación es para que pues, participen de la jornada de vacunación las madres gestantes y las madres de niños en estas edades pues estén pendientes del carnet de vacunación y los lleven a vacunar. En los 117 puntos de atención que tiene Metrosalud, toda la red prestadora de salud de Medellín, aprovechen la jornada. Doctor Martínez, al comienzo del programa nosotros hablábamos de unas cifras impactantes a nivel mundial y veíamos la afectación en la población mayor de los 65 años y la doctora Beatriz también nos hablaba de cómo se generaban estos problemas desde edad muy temprana. Esa es una situación muy recurrente en nuestro medio. Tenemos en nuestro contexto muchos problemas de audición. Sí, desafortunadamente, y son problemas que vienen en aumento por los modos de vida inclusive de las ciudades actuales. Cada vez son más ruidosas, en nuestras juventudes inclusive pues, se da la moda de los equipos, los Walkman, los muchachos que tienen carro, pues el equipo que más duro suena en su carro. Entonces estamos sometidos a una serie de estímulos que están en detrimento de nuestra audición. La presbiacusia, que es la pérdida auditiva inducida por la edad, en algunos estudios que se hacen a nivel internacional, los establecen que es normal que los seres humanos después de los 30 años tengamos una pérdida en relación de unos 2 decibeles por año, aproximadamente. Los estudios actuales nos están arrojando datos preocupantes donde nos dicen que se está aumentando esa pérdida auditiva a edades más cortas, precisamente por la incidencia de nuestro modo de vida actual. Los Walkman, iPod, Dixman, los conciertos, las discotecas, las ciudades tan ruidosas, hacen entonces que esas pérdidas que se están dando por la edad ya no sean tan, pues no se esperen hasta los 30 años, están empezando inclusive en pacientes de 20 años, inclusive desde antes. Doctor Martínez, hablando precisamente de los niños, ¿por qué son más vulnerables a sufrir de este tipo de enfermedades? Y 2, ¿desde qué edad es importante empezar a hacer controles auditivos? Perfecto. Muy bien. La legislación colombiana es muy clara, ¿cierto? Hay una población que está en riesgo, que son, por ejemplo, los prematuros, y para ellos establece que se debe hacer un tamizaje auditivo en niños prematuros, ojalá en los primeros momentos de vida, y haciéndolo con exámenes auditivos objetivos. En otros países se hace en toda la población. Lo ideal sería que toda la población neonata del país tuviese una valoración auditiva completa, porque eso nos va a permitir identificar rápidamente quién tiene una pérdida auditiva y hacerle el tratamiento a este mismo, hacer un seguimiento y poder habilitar en sí su comunicación. 441-2100, vamos al municipio de Envigado. Ulpiana Sánchez, bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted cómo le ha ido? Buenos días. Bien, gracias a mi Dios, para consultarles lo siguiente. Mantengo una rasquiña en los 2 oídos. Y otra cosita es una música que mantengo en el oído derecho. Ya me la trataron, pero no me dijeron que eso no tenía remedio. Muy bien, Ulpiana, gracias. Gracias. Bueno, respecto a la picazón o prurito que tienes en tus oídos, pues hay muchas causas. Yo lo que te podría recomendar en estos momentos es que trates de evitar la humedad en los oídos. La humedad en los oídos no es compatible. El conducto auditivo externo tiene unas condiciones naturales de humectación y de ventilación que a veces se afectan con el agua o con tenerlos tapados, ¿sí? Pues ojalá no te metas nada de copitos y cosas en el oído y evitar la humedad, te reitero. Y sería interesante que te valorara nuevamente un profesional para que descartara que no tuvieras una otomicosis, que es una otitis externa relacionada con hongos, ¿sí? Que produce mucha picazón. Eso solamente se puede diagnosticar bajo una otoscopia y lo debe hacer, reitero, un profesional idóneo. Y respecto a la musiquita que nos refiere la compañera, también se denomina acúfeno o tinnitus, ¿sí? Ese es un sonido que uno siente sin un origen real, ¿sí? Generalmente se presenta por diferentes causas, entre otras. Cuando uno está expuesto a un ambiente muy ruidoso y pasa uno silencioso, queda sobreexcitado el oído, entonces manda señales al cerebro que interpretamos como esos pitos.
Un ejemplo muy rápido es cuando uno sale de una discoteca y llega a la casa a veces como con la discoteca en la cabeza. Esa puede ser una causa. También la pérdida auditiva inducida por la edad, lo que denominamos anteriormente presbiacusia, también puede hacer un dañito en estas células y estas células quedan sobreexcitadas constantemente y mandan esa señal constante al oído. Le dieron un dato acertado, desafortunadamente no tenemos tratamiento para el acúfeno. ¿Hay alguna tecnología actual de audífonos digitales de algunas casas importantes que están haciendo algún manejo de ese ruido, enmascarando hasta cierto punto ese ruido y dándole la posibilidad que esta persona no se agote tanto por ese tinnitus acúfeno? Pero para eso pues tendríamos que evaluar si esta paciente tiene alguna pérdida auditiva y si es candidata o no a una adaptación de audífonos. Doctor Martínez, una vez manifestados los síntomas, que por favor cuéntenos cuáles son los más frecuentes y las señales que pueden decir que hay una pérdida auditiva, ¿en qué momento descubrirlo y además consultar? Bueno, es una pregunta bien importante y pues desafortunadamente muchos de estos problemas auditivos avanzan porque son muy asintomáticos. ¿Qué se siente? Se siente lo que dice la señora, lo que han dicho varias de las personas que nos han llamado, se siente el pitico a veces. El pitico sí es a veces ocasional, podemos sentirlos a veces, lo hemos sentido yo creo que todos, en algún momento en su vida. Cuando el pitico se vuelve muy constante, puede ser un síntoma de que hay ya una alteración o un deterioro auditivo. Cuando yo, por ejemplo, en una conversación estoy preguntando constantemente lo mismo, quiere decir que de pronto yo no estoy entendiendo bien. Son personas que refieren, no, yo sí oigo que me hablan, pero no entiendo. Ese es otro síntoma. Los problemas del equilibrio, que también lo referían ustedes al principio. Sabemos que en el oído interno también está el órgano del equilibrio del ser humano. Entonces, a veces, algunos problemas a ese nivel pueden ser un síntoma para eso. La picazón, la disminución de la audición, son síntomas que cuando los sintamos, lo ideal es que pues, acudamos rápidamente a nuestra EPS, a un otorrino, a un otólogo, a un audiólogo que nos ayude a resolverlo. Saludemos a Rodrigo Ará, que nos llama del centro de Medellín. Rodrigo, buenos días. Muy buenos días, los felicito por el programa. Gracias. Vea, el caso realmente no es mío, lo que pasa es que yo soy amigo de un habitante de la calle, un joven de 20 años. Desde el viernes viene con un dolor muy intenso en el oído derecho. Pues yo soy una persona de muy escasos recursos. Entonces acudí a un farmacéutico y me dijo que le echara 3 goticas de oticaína y le diera unas cápsulas de penicilina. Y desde el viernes le estoy dando eso, pero el dolor pues ya no es tan fuerte, pero continúa doliéndole el oído. A ver si ustedes me colaboran de alguna forma, sí, a ver qué me dicen. Gracias, don Rodrigo. Pues bueno, a ver, yo lo primero que lo voy a invitar es que sea valorado por una persona que tenga la idoneidad para determinar qué tiene, ¿cierto? Los farmacéuticos pues a veces se convierten como en una ayuda por allá que puede ser buena o no. Sin embargo, para poder identificar realmente qué tiene hay que hacer unos exámenes específicos. Una otoscopia, hacer una historia clínica, indagar por algunos antecedentes, establecer una información muy básica que a veces en ese tipo de lugares no se establece. Él refiere síntomas que pueden ser muchas cosas. Para poder descartarlo, habría que hacer un examen. Yo le invitaría, pues, si no tiene de pronto una EPS, si no está en el régimen contributivo, ojalá pues pueda afiliarse al CISBEN si no está en él, y pegarle una miradita ya concreta y así, digamos, encaminar el tratamiento hacia donde debe ser. Pues uno diría en este caso, doctor Martínez, doctora Beatriz, que pues recomendación 1 es asistir a alguno de los puntos de atención de Metrosalud, de la red pública de prestación de servicios o incluso al Hospital General. Pero le recomiendo a don Rodrigo que tome este número, 44 44 144. Se lo voy a repetir. 44 44 144. Si no lo alcanzó a coger, ahorita lo vamos a publicar en pantalla. Usted va a llamar allá, es la línea de la Alcaldía de Medellín, y va a pedir que lo comunique con la Secretaría de Inclusión Social, que trabaja el tema de habitante de calle, para que allá lo orienten y con los recursos que ellos tienen y los centros de atención, pues puedan hacer lo que es más importante, que es una valoración de este paciente habitante de calle, porque realmente, pues para nada es recomendable estas recomendaciones o estos aportes que nos dan
los farmacéuticos, porque realmente tiene que haber, doctora Beatriz, una valoración médica para poder proceder a, no solo a diagnosticar, sino a recomendar, a decir Sí, qué medicamentos. A enviarle el tratamiento adecuado, sí, definitivamente. Tenga presente ese teléfono y llame allá, don Rodrigo. Don Rodrigo, 44 44 144, Secretaría de Inclusión Social, trabaja el tema de habitante de calle, tiene una red de servicio, de atención, los recursos, y de pronto por ahí podemos canalizar una verdadera atención para este habitante de calle. Vamos a hacer una pausa institucional cortica, pero ya regresamos. Ustedes pueden seguir participando, 441-2100. Ya volvemos. Somos Noticias Telemedellín y estamos cerca de usted. Con una mayor inmediatez, un análisis completo. Mostrando lo que pasa en Medellín y el Valle de la Burra. Porque en Noticias Telemedellín, todos somos la noticia, todos somos la ciudad. La creación y la puesta en funcionamiento de un Gaula para el área metropolitana. Tendrá 80 hombres de la policía y tendrá el apoyo de 5 fiscales. Tenemos un equipo sofisticado, especializado, con toda la capacidad técnica, con el acompañamiento de policía, fiscalía y el sector de la justicia para atacar las estructuras criminales que hay en la ciudad de Medellín y el área metropolitana. De ser declarados, digo Medellín como la ciudad más innovadora, el gran reto que viene es quedarnos con los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018. Todas las baterías enfiladas hacia eso y toda la actitud positiva de la ciudadanía y el país en torno a ese proyecto. Poco a poco les vamos detallando cómo son las acciones que se van dando para ese asunto. Doctor Martínez y doctora Beatriz, voy al Twitter. Por ahí está Jenny Zuluaga, que nos dice lo siguiente: tengo tinnitus hace un año. Medicamentos no funcionan, me causa fuertes dolores de cabeza y algo de vértigo. Tengo 25 años. ¿Qué podemos responderle, doctor Martínez? Bueno, primero sería interesante, pues, como tener más información con referencia a la historia, a lo que pasó, porque ella refiere que a partir de hace un año. Sería muy bueno saber qué pasó hace un año. Si de pronto, después, en un diciembre, después de que tiraron una papeleta de estas comunes, quedó con el pitico, o si... Bueno, ¿qué circunstancia específica pudo haber pasado ahí para pues ayudarla a identificar la causa? Yo le invitaría a lo mismo, tendríamos que hacer una batería de diagnóstico audiológica, entre ellas están los exámenes más comunes que hacemos para el diagnóstico auditivo, como lo decíamos, lo primero, una buena entrevista, una buena historia audiológica, detectar los síntomas, las posibles causantes de esa pérdida o esa posible patología. Entre esos exámenes, como les decía, está la otoscopia, la audiometría tamiz, la audiometría clínica. Es el examen donde nos meten en una cabina, pues, que parece como una neverita, y levantamos la mano oyendo los piticos. Se ha vuelto muy común, lo están exigiendo inclusive para otorgar las licencias de conducción. Luego podríamos hacer otro tipo de pruebas auditivas que se llaman impedanciometría. Este evalúa básicamente la función del oído medio. Es muy importante, por ejemplo, en los pequeños, pues no tanto establecer la impedanciometría, pero sí en la anatomía misma de los niños. Por algunas características anatómicas es muy común que se den las famosas otitis medias. ¿Sí? Sí. Hay un conducto en el oído medio que se llama la trompa de Eustaquio. Este conducto es más horizontal en los niños. Entonces esto permite que en la alimentación en cualquier momento suba la lechita o algo, si no tienen una buena técnica alimenticia,
pueden subir esto que están consumiendo y alojarse en el oído medio, y a veces esto se vuelve causas para producir otitis a repetición en estos mismos niños, o las gripas a repetición. 441-2100. Hay una televidente que nos llama de Ciudad Bolívar, en el suroeste antioqueño, no quiso salir al aire, pero tiene una inquietud, doctora Beatriz. Sí, nos dice que tiene un paciente de 48 años a quien se le practicó una cirugía de oído, pero que después de la cirugía sufre durante el año más o menos en 3 ocasiones o más de enfermedad. Me hubiera gustado preguntarle qué tipo de enfermedad sufre durante el año, pero el gran interrogante es si esto puede generar en un cáncer. Pues yo le diría que lo más importante es consultar, hacer un seguimiento y pues me queda difícil sin saber completa la historia clínica completa decir si va a degenerar o no en un cáncer. De hecho, inclusive teniendo la historia clínica, también es difícil porque es según la evolución que tenga el paciente. No sé, doctor Martínez, ¿qué quiera complementar? No, es cierto. Pues, a ver, en salud básicamente lo que hacemos los profesionales de la salud es como armar un rompecabezas, y entonces toda la información que tengamos es sumamente importante, porque nos ayuda realmente a hacer un diagnóstico diferencial de lo que pudo ser o no, y de hecho de esa manera se encamina un tratamiento. ¿Sí? Con referencia a algo que hablaban ahorita de los vértigos, es muy importante, es algo que se está, digamos, popularizando mucho. Hay 2 tipos de vértigos, un vértigo que se llama central y un vértigo que se llama periférico. El vértigo periférico está básicamente dado en el oído interno, ¿sí? Y este tipo de vértigo, por algunos profesionales, puede tener un tratamiento muy positivo, el pronóstico es muy positivo. La valoración, el diagnóstico, el tratamiento de un vértigo periférico es totalmente diferente a la valoración y el tratamiento de un vértigo central, ¿sí? Cuando hablo de un vértigo central, es un vértigo que se puede originar del oído interno hacia arriba, donde realmente nosotros oímos, que es en la cajita mágica en el cerebro, ¿sí? Entonces, a veces hay que hacer ese tipo de diagnóstico diferencial. Además, en el caso de la señora Ciudad Bolívar no quedamos muy claros en esas 3 recaídas, son relacionadas directamente con qué. Pero muy bien, esperamos haber pues orientado por lo menos un poco. ¿Sabe usted qué puede ocasionar problemas de oído? Esa fue la pregunta esa fue la consulta ciudadana que hicimos para alimentar un poco este tema. Y estas son las respuestas que algunos ciudadanos nos dieron para este tema que desarrollamos hoy en Medellín Ciudad Saludable. Pues que se me venga a la cabeza, de pronto no utilizando tanto, muchos jóvenes utilizamos mucho los audífonos a alto volumen. Considero que pronto es perjudicial para el oído. Yo creo que los problemas de oído se podrían prevenir tratando de utilizar, por ejemplo, nosotros que usamos mucho los audífonos y todo eso, bajarles un poquito el volumen. Y más que nada evitando escuchar música muy fuerte con los audífonos. El resto probablemente los ruidos de la calle, del metro, de todo son inevitables si tienes que pasar por ahí, así que lo que uno puede decir, lo de la música, de evitar quizás discotecas con música muy fuerte. Los problemas del oído se pueden prevenir cada vez que uno tiene una infección en la garganta. Lo ideal es que si la infección progresa mucho es tomar antibiótico y no dejarla progresar porque puede llegar hasta el oído interno. Lo otro es cada vez que uno tenga agua en el oído puede intentar sacarla y no utilizar copitos tan adentro y ni frecuentemente porque eso lo que hace es empujar la cera hacia adentro. Alejándose de fuentes fuertes de ruido, ¿cierto? Controlando pues como todos los decibeles que el cuerpo de uno tiene permitido pues para escuchar. Los problemas de oído se pueden prevenir primero teniendo muy buena higiene, yendo al otorrino, sí, yendo al otorrino por lo menos una vez al año. Hoy en Medellín Ciudad Saludable hablamos sobre los problemas de oído y veíamos lo que opinan al respecto nuestros ciudadanos. Me parece, doctor Martínez, que están enfocados. ¿A usted qué le parece? Estamos de acuerdo. Yo creo que es como en general, digamos, clasificarlo bien, ¿cierto? Algunos problemas auditivos se pueden generar por enfermedades como virus, hongos, bacterias, ¿cierto? Hay otros tipos de problemas auditivos que pueden ser generados por el ruido, por una explosión. A veces cosas tan sencillas, por ejemplo, como un beso muy apasionado del novio o la novia en el oído, un beso chasqueado puede producir una lesión del oído medio, una ruptura del tímpano. Entonces, hay cosas muy diversas, pero digamos que estamos bien enfocados. La idea es que, de acuerdo a la causa,
se puede dañar o alterar alguna parte del oído en específico. En Twitter está contestando Jenny Zuluaga, está diciendo que 1000 gracias, volveré a consultar y a solicitar exámenes. Excelente programa, nos parece muy bien, Jenny, y esperamos haberte ayudado y orientado con tu caso. Jenny Zuluaga, en Twitter ustedes también pueden participar, nuestra cuenta es @saludmedellín y si tienen por ahí inquietudes, con todo gusto. En El Salvador está Nancy Martínez. Nancy, buenos días. Buenos días. Hola, Nancy. Te escuchamos. No, primero que todo, quiero decir a mi hermano Sí, mi hermano. que lo felicito y que yo sé que mi papá está desde el cielo muy orgulloso de él. Qué bonito. Muchas Y gracias. nosotros hermanito. también, que lo queremos mucho. Muchas gracias, muchas Y gracias. quiero preguntarle Dale, que es Nancy. que el otorrino a Melanie Sí. le mandó usted que para que le echara dice que unas gotas de aceite Johnson en los oídos, porque los oídos los tienen muy tapados. Muy bien. Nancy, gracias por tu llamada. Vea, ahí llamó. Nancy, vea, hombre, qué linda mi hermanita. A felicitarlo. Qué bien. Muchas gracias. Sí, Nancy, la niña está en un tratamiento con el otorrino, es una persona que que tiene toda la idoneidad del caso para valorarla. Y si le hizo ese tipo de recomendaciones, seguramente él palpó algo que necesita ese tipo de tratamiento, seguramente un taponamiento por cerúmeno o algo, y necesita pues, desalojar esa cera del conducto auditivo con la ayuda del aceite Johnson. A veces se puede hacer con aceite Johnson, hace un reemplazo, digamos que parcial de la glicerina carbonatada. Nancy nos introduce en un tema que es bien interesante porque es muy común ese tipo de asuntos, pero ojo, tiene que ser una recomendación médica. Sí, totalmente clínica y ojalá, reitero, por el profesional idóneo para hacerlo. Sí, debe ser un médico otorrino o un otólogo en lo posible. Bien, doctor Martínez, una vez hecho el diagnóstico de problemas auditivos, ¿cuál es el tratamiento y cuáles son las enfermedades más comunes? Muy bien. De acuerdo al diagnóstico se encamina el tratamiento. Hay patologías del oído medio y del oído externo que las conocemos como hipoacusias conductivas o que pueden generar una hipoacusia conductiva, que es una baja en la audición en la conducción de ese sonido, ¿sí? El tratamiento sería, si es causado por una bacteria, un virus, por una infección, pues atacar directamente esa bacteria o ese virus. Si, por ejemplo, estaba por un taponamiento de cerumen, que es la primera causa de sordera súbita en el mundo, pues el pronóstico es muy positivo porque sacamos o extraemos el tapón de cerumen y la audición generalmente regresa. Cuando la patología ya se da en el oído interno, donde hay unas estructuras muy especializadas, pues el tratamiento es totalmente diferente. Cuando los daños se hacen en el oído interno o las hipoacusias, descomponiendo su palabra, baja audición, hipo, bajo, audición, acusia, el tratamiento ahí estaría evitar que la pérdida auditiva aumente. Cuando la pérdida auditiva se da en el oído interno, básicamente el tratamiento está focalizado en aumentar, a que no aumente esa pérdida. Muy bien, está Elizabeth Quintero en Robledo. Última llamada, Elizabeth. Buenos días. Sí, muy buenos días. Para felicitarlos por el programa. Gracias. Gracias. Vea, para hacerle una pregunta al doctor. Lo que pasa es que yo hace 5 años presenté una salida de líquido blanquecina del oído. Era sin dolor, pero yo fui al médico y el médico me dijo, y cuando me revisó me dijo era que yo era el tímpano obstruido. Y resulta que, pues, yo en ese periodo de tiempo presenté una sordera y como un ruidito así en el oído. Pero me decía él que eso era otitis. Con el tiempo, esa salida de líquido empezó a producirse con un olor desagradable y inclusive yo me limpio el oído, pero cuando yo me limpio el oído me da como una rasquiñita, inclusive cuando yo me meto el copito, ya el copito entra prácticamente lo que viene siendo la mitad del copito, prácticamente entra largo, pues, y es un olor desagradable. Entonces me preocupa mucho porque yo con el tiempo estoy perdiendo ya la audición, o sea, no oigo bien. Muy bien. Gracias. Muy bien. Sí, aparentemente es un caso de una otitis crónica. Ella refiere que cuando le hicieron el examen de la otoscopia se veía el tímpano obstruido.
sería muy bueno hacerte una nueva otoscopia y otra batería de pruebas audiológicas básicas. Primero, para la otoscopia, descartar que no tengas una perforación timpánica. Es posible que haya una perforación en el tímpano y por eso se esté dando la supuración del oído, ¿sí? Lo que supura se llama otorrea y normalmente es pus con algunos de esos materiales ya de secreción. Cuando ya el tímpano revienta, digamos que descansa el oído. Cuando no revienta el tímpano, el dolor es tan intenso que hay personas pues, que han optado hasta por suicidios en esos momentos. Entonces ahí, primero que todo sería determinar hasta qué punto, si hay ruptura o no en el tímpano. Si no hay ruptura, entonces el otorrino debe encaminar con medicamentos, un tratamiento para atacar la infección de base que tiene. Muy bien, algo cortico. Es un claro ejemplo de precisamente lo que nos decía el doctor Martínez al principio del programa, de por qué no debemos utilizar los copitos. La idea, Elizabeth, es que no lo utilices en el otro oído y consultes lo más rápido posible. Doctor Martínez, pues muchas gracias. Finalmente, así en 5, 8, 10 segundos, la recomendación más básica, la fundamental, que son varias, pero la más importante para que quede como mensaje. Bueno, ante todo que escuchen su cuerpo. Él saca mensajes, ¿cierto? Por un lado, por el otro, a veces no le paramos bolas entre paréntesis y puede estar ocasionándose algo en nuestra audición. Recuerden que la audición es importantísima porque es la base de nuestra comunicación. Si no detectamos tempranamente un problema auditivo en un niño, seguramente será un niño que tenga problemas en el desarrollo de su lenguaje y en la adquisición de nuevos aprendizajes. Entonces, estemos atentos todos a los signos de alarma. Desafortunadamente son muy incipientes, recuerden el dolor, los piticos, la picazón exagerada, las dificultades de comprensión, yo no estoy entendiendo bien a la persona con la que estoy escuchando o con la que estoy hablando. Serían estos síntomas de alarma. Hay muchas enfermedades, como le decía la doctora anteriormente, que pueden acompañarse con algunos otros síntomas, la hipertensión arterial, enfermedades sistémicas, entre otras, pueden producir síntomas que ya el profesional idóneo puede diferenciárselas de si realmente la causa es un problema auditivo de base o si es una enfermedad sistémica o otro tipo de patología o alteración. Yo agregaría no abusar del ruido ni de los audífonos. Totalmente. Gracias, doctor Martínez. Doctora Beatriz, mañana hablaremos sobre la artritis. Eso será a las 11 de la mañana aquí en Medellín Ciudad Saludable. Tengan un feliz lunes. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor.